Bueno, buenas tardes. Eh, Estamos en la segunda clase de este curso y que hoy va a estar a cargo de la doctora María Alejandra Mazzano, que es abogada, especialista en Derecho de Familia, en el ejercicio de la profesión, es docente de la materia de Derecho de Familia de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, Hoy va a estar hablando sobre divorcios, efectos del divorcio. La modalidad va a ser similar a la de la primera clase, va a desarrollar el tema y los últimos 15 a 20 minutos vamos a dar lugar a las preguntas que tengan que hacer los que están presentes y los que están conectados en el Zoom. Bueno, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, vamos a hablar de divorcio y los efectos del divorcio. Va pasando. Bueno, primero repasar un poco, ya todos lo sabemos, cuáles han sido las principales reformas del Código Civil y Comercial en procedimiento de divorcio. Eh, y después nos vamos a concentrar en los efectos y especialmente en lo que es alimentos, compensación económica, eh, más controversiales o que tenemos más trabajo desde lo jurisprudencial, ¿no? Pero bueno, primero hacemos un breve repaso de lo que es hoy el procedimiento de divorcio. A comparación con lo que teníamos en el Código Civil, se elimina la separación personal. Hoy solo hablamos de divorcio, no de divorcio vincular, separación personal. Y la principal característica es que es incausado, sin ningún tipo de causa, ni objetiva ni subjetiva, y a sola petición de uno de los cónyuges o de ambos, por supuesto. O sea, puede darse la característica de presentarse en forma unilateral o puede darse por una presentación bilateral o conjunta. Lo que la ley exige, lo que el código exige como requisito de procedencia es la presentación de una propuesta que regule los efectos del divorcio. Según los fundamentos del proyecto, los redactores del proyecto, la idea era que los cónyuges se pensaran separados e intentaran, por lo menos desde la propuesta, esbozar cómo van a regular esos efectos, que son en definitiva las cuestiones que realmente a la gente les afecta y les importa. El divorcio en sí, o sea, como la disolución del vínculo, no es una materia ya hoy que le interesa el orden público, no es una materia jurisdiccional, las razones por las cuales las parejas se quiebran, pero sí es un problema jurisdiccional, porque es un problema de controversia de derechos que se somete a los tribunales todo el tiempo, los efectos reguladores, o sea, lo que sucede a partir de allí, qué va a pasar con los hijos, con los alimentos, con el uso de la vivienda, con la liquidación de la comunidad. La idea del proyecto era que se pensaran en esa situación y formularan una propuesta. Esa propuesta puede ser controvertida por el otro, contestada por el otro, o si hubiera acuerdo y se inicia en forma conjunta, puede presentarse un convenio regulador en el caso de que haya acuerdo. Pero el convenio no es el obligatorio es la propuesta. En la práctica, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero el sistema o la ambición que tuvo en su momento o la proyección que tuvo no resultó, porque en definitiva formular una propuesta sin ningún tipo de eh, consecuencias, en definitiva, genera que en los hechos las propuestas sean cada vez más escuetas, menos controvertidas o más ambiciosas incluso, y difícil celebrar un acuerdo luego en esos términos. Si hubiera un trabajo previo a la promoción del divorcio, entre sus letrados, se puede presentar en forma conjunta con un convenio. Pero si no, es muy difícil que por intercambio de propuestas a través del procedimiento eso se pueda zanjar y celebrar un acuerdo. De todos modos, la ley marca que el juez debe fijar una audiencia y en esa audiencia tratar de arribar a algún acuerdo en todo o alguna de las materias al menos. Lo que sí es conteste la ley, el código, es que lo que no puede demorarse, bajo ningún punto de vista, es el dictado de la sentencia de divorcio. Ni la celebración de las audiencias, ni los intercambios deben evitar el dictado de la sentencia y ninguna de las partes, por supuesto, el demandado puede oponerse a la disolución vincular, ¿sí? Bien. Eh,
El código marca también que con esa propuesta acompañan los elementos en que se fundan y el juez puede ordenar otras pruebas. Pero en definitiva, de no haber acuerdo en esa instancia de intercambio de propuestas por escrito o en la audiencia, lo que la ley marca es que sale la sentencia de divorcio y cada una de las materias en las que no hubo acuerdo tienen que seguir su trámite, ¿sí? Puede ser que ese acuerdo sea parcial y se homologa con la sentencia de divorcio, total, se homologa, y si no, solamente será la disolución del vínculo y cada materia tramitará por separado. Em, el juez, a los efectos de la homologación, como siempre, tiene que evaluar, por supuesto, que no se perjudique en modo manifiesto a los intereses del grupo familiar. ¿Qué contiene ese acuerdo? En realidad el código hace una enumeración, pero no es taxativa. En realidad todas las materias que puedan estar involucrados, y en esta familia en particular, no todas son iguales. Si hubiera hijos, alimentos, responsabilidad parental, plan de parentalidad, si hubiera bienes, liquidación de la comunidad, compensación económica, atribución de la vivienda, pero bueno, no hay una lista taxativa y depende de cada realidad familiar, ¿sí? El juez competente en el divorcio es el del último domicilio conyugal o el del demandado de elección del actor o el de cualquiera de los cónyuges si la presentación es conjunta. Son normas de procedimiento. Bien. Y como les decía, lo que sí es una materia que le interesa al legislador o que sí le interesa al orden público es la regulación de esos efectos. Si no fue posible establecerlos a través de un convenio, cada uno de esos temas va a poder ser canalizado a través de una acción de conocimiento. Yo voy a tratar básicamente atribución de la vivienda, alimentos y compensación económica, porque en realidad vamos a tener una clase específica de responsabilidad parental, ya están viendo régimen de bienes, digo, en realidad el convenio regulador, yo siempre digo a mis alumnos en la facultad, es toda la materia. O sea, que es el convenio de marzo hasta julio, todo, porque en realidad todo es parte del proceso de divorcio. Nos vamos a concentrar en lo que son efectos propiamente del divorcio y que no están trabajados en otra materia, en otra clase. La atribución de la vivienda. Si no es posible acordarla, el juez puede establecerlo en favor de uno de los cónyuges. La regla es que no hay una preferencia o un privilegio de ninguno de los cónyuges, como si existió durante muchísimo tiempo en favor de la mujer. Esta atribución no tiene que ver con el derecho de propiedad, o sea, con la posibilidad de después incluir ese bien en una liquidación, porque de hecho incluso se aplica sea el inmueble propio o ganancial. Lo que se regula es el derecho a vivir en un determinado lugar. En realidad, ese privilegio que no existe en la ley, después se establece como una serie de pautas que el juez debe tener en cuenta para ver si alguno de los dos necesita algún tratamiento preferencial. ¿Y cuáles son esas pautas? Vamos a leerlas de acá hasta el final de la clase millones de veces, pero eh, el estado patrimonial, las necesidades de cada uno, la situación económica, es un criterio determinante en algún punto el cuidado de los hijos. O sea, si alguno de los dos progenitores de los cónyuges está al cuidado de los hijos menores en forma preponderante, eso le da mayores posibilidades de solicitar la atribución, porque lo que se evalúa, en realidad, en contrario sensu, es las posibilidades del otro de obtener otra vivienda son mucho más fáciles aquel que está solo que el que está con los hijos. Obtener un lugar con las comodidades que ya tienen es más difícil. Y las tareas de cuidado, por supuesto, tienen un peso importante en esto. Y la situación económica de cada uno también se evalúa quién es el que está en mejores condiciones de, por ejemplo, poder pagar un alquiler o obtener la vivienda de otra manera. Si todos esos elementos concentran el criterio en favor de uno de ellos, el juez puede determinar esa atribución del uso. Esta atribución del uso es de fondo, ¿qué quiere decir? Es como un efecto regulador del divorcio. Puede estar sometida a una duración, puede estar sometida a alguna modalidad, pero es diferente, que esto es importante remarcarlo, a la atribución del uso de la vivienda producto de una medida cautelar en el marco, por ejemplo, de la ley de protección contra la violencia familiar. O sea, ahí la exclusión del hogar o el reingreso de alguien al hogar luego de una situación de violencia, trabajado como medida cautelar,
va por otro lado, ¿sí? En este caso sí se analiza en un proceso de fondo las características de esta familia, quién está en mejores posibilidades de obtener una vivienda o quién se perjudica, si puede ser excluido del hogar. Y en este caso, además, se entiende en principio que están los dos viviendo en el mismo lugar y hay que tomar una decisión, aunque sea rápida, de fondo, pero rápida, ¿sí? Les decía, esa atribución del uso no necesariamente es por tiempo indeterminado, el juez puede fijar un plazo de duración, puede someterlo a determinadas condiciones o modalidades y también puede fijar, que esto es importante, una renta compensatoria por el uso de este bien, sea propio o sea ganancial. Y después, bueno, la cuestión del canon locativo tiene más que ver con régimen de bienes, pero bueno, existe esta posibilidad. También puede establecer otros condicionamientos, como que el inmueble no sea enajenado sin el acuerdo expreso de ambos, o que el inmueble en condominio no sea partido ni liquidado, como medidas en el fondo de reaseguro de la vivienda. O sea, en algún punto decís postergar la liquidación, ¿sí? A través de de la partición de esa comunidad o la enajenación a un tercero, evitar que eso ponga en riesgo el techo de aquel de los cónyuges que demostró estar en una situación de inferioridad, necesidad o dificultad. Por eso también, como hay una restricción al derecho de propiedad del otro, se entiende que esto tiene que ser excepcional, acotado, ¿sí? Y con el resguardo de que esta limitación de la propiedad tiene que ser eh, mínimamente temporal, ¿sí? Y también la posibilidad de que se pueda establecer favor de uno de los cónyuges sin perjuicio de que se pague y se abone una renta compensatoria por ese uso. O sea, hablar de atribución de la vivienda en favor de uno de los cónyuges no necesita, no necesariamente hablamos de atribución gratuita, ¿sí? Bien. Y también se aplica, es importante, por eso no está asociado con el derecho de propiedad, porque si el bien es propio es ganancial, o esta posibilidad de evitar la liquidación, estamos hablando de cónyuges propietarios, también se aplica cuando hay un contrato de locación, o sea, es un supuesto muy frecuente que en un matrimonio uno de los cónyuges suscribe el contrato de locación y al finalizar la unión, el que se queda viviendo o el que pretende quedarse viviendo y continuando el uso de la locación es el otro, no el locatario, ¿sí? Eh, en ese caso, si uno aplicara las normas, si no tuviéramos una norma que proteja esta situación y aplicáramos las normas contractuales, el locador no tendría por qué, ¿no? Soportar, digamos, que su contrato sea tercerizado o delegado en otro. Bueno, obviamente, desde la ley de locaciones urbanas, esto no es algo del Código Civil y Comercial, se protege a la familia conviviente del locatario y en este caso se permite que, que el contrato de locación continúe en las mismas condiciones a favor del cónyuge que no sea locatario, incluso poniendo a cargo del que firmó el contrato el pago del canon mensual, ¿sí? Por lo menos mientras, o sea, es una restricción al derecho de propiedad del locador, que tiene que soportar, es horrible la palabra, pero digo, no puede rescindir el contrato porque su locatario abandonó la propiedad, porque hay una continuidad en la persona de su pareja, ¿sí? Por lo menos mientras dure ese contrato. No está obligado a renovarlo. De última, al momento de la renovación se verá si se firma uno nuevo o no. Pero para que veamos que la protección del derecho a la vivienda no solo es en cuestiones de propietarios, o sea, también es en caso de locatarios, y no solo de frente a bienes gananciales. También se puede atribuir el uso de una vivienda en favor de uno de los cónyuges, siendo el bien propio del otro, ¿sí? Siempre con estas cuestiones de ver si es por un tiempo, si es con el pago de una renta, por supuesto, pero se restringe el derecho de propiedad o del otro cónyuge o del tercero propietario, ¿sí? Acá les traje algunos fallos para que veamos cuáles son los elementos que generalmente se toman en cuenta. Esto es un fallo de ahora, de abril del 2026, de la Cámara Nacional de Apelaciones, la Sala C, que dice, la atribución preferencial del inmueble cede del hogar conyugal a favor de la excónyuge hasta que el hijo menor alcance la mayoría de edad, debe confirmarse sin fijación de canon locativo a favor del excónyuge no conviviente, pues cuando la atribución tiene por sustento el cuidado de los hijos menores, la protección de estos prevalece sobre los derechos de propiedad de los excónyuges y su reconocimiento alteraría la ecuación económica del acuerdo alimentario. Vigente a ello
se suma que el excónyuge tiene su necesidad habitacional satisfecha por otros medios y que la perspectiva de género impide presumir una paridad real que justifique la compensación. O sea, acá se analizan dos cosas, ¿no? Por eso los resalté. El cuidado de los hijos como criterio de atribución preferencial por la protección de ellos, que insisto, ¿no? La tarea de cuidado y la importancia que ello tiene para mantener todos los principios rectores en materia de infancia, ¿no? La estabilidad, el status quo, obviamente la protección de su vivienda, pero además de un hecho socioeconómico que es la dificultad, o sea, es mayor dificultad de poder obtener otra vivienda de las mismas características aquel que tiene a los chicos consigo que el que no los tiene. Además de la estabilidad y de mantener el mayor status quo para esos niños. Y en este caso, quizás se había aceptado esta situación, pero se pedía una renta compensatoria por ese uso. Y acá entra a jugar cómo esto puede influir en la cuestión alimentaria. Entonces, si hay una cuota alimentaria, pero a su vez el otro tiene que pagar una renta compensatoria por el uso de la vivienda, se absorbe absolutamente la cuota. Altera la ecuación económica del acuerdo alimentario, dice el fallo. No siempre es así, esto está claro. Sí que es un elemento que se tiene en cuenta. Si hay una obligación alimentaria, que el canon locativo o la renta compensatoria no termine confiscando la cuota alimentaria, porque en algún punto estoy desprotegiendo lo que quería proteger originariamente, que la atribución del uso se complemente con la cuota alimentaria y en ese caso la atribución de uso sea gratuita. Digo que no siempre es así. Ahí no todos los casos son iguales y no todos los casos se analizan de la misma manera. De hecho, este caso, el siguiente, que es del año pasado, de la Sala M, que también es muy frecuente en la práctica ver este supuesto en donde la vivienda que se pretende usar y atribuir en forma exclusiva excede por su amplitud, su tamaño, sus características, las necesidades de vivienda. Porque digo, ¿qué es lo que uno tiene que asegurarle al cónyuge más desprotegido o a los hijos? Una vivienda. Ahora, esa vivienda, y en la medida de lo posible, que los chicos mantengan el mismo nivel de vida y cubiertas sus necesidades de la misma manera. Ahora, si esa vivienda excede, el mantenimiento de esa vivienda excede las necesidades del grupo familiar, ustedes no dejen de ver que estamos restringiendo el derecho de propiedad del otro. Esa restricción al derecho de propiedad del otro, al acceso a esa propiedad, a poderla vender o dividir, tiene como límite el derecho de vivienda del otro, pero ese límite no puede hacerse con un uso abusivo. Entonces, si el uso de esa vivienda y esa atribución restringe el derecho de propiedad del otro en forma excesiva, quizá la atribución del uso no sea la solución más adecuada. En este caso, la Cámara confirma la atribución exclusiva de la vivienda familiar en favor de la actora y su hija con síndrome de Down debe mantenerse hasta tanto se efectivice la venta del inmueble para la adquisición de otro que se adecúe a las necesidades de la hija. O sea, sostienen el uso de esa vivienda, pero no por tiempo indeterminado, y entienden que puede procederse a la venta para poder dividir en la forma que corresponda y con el producido adquirir otra de las características de que este grupo familiar necesita, pues la vivienda actual, dice, por sus dimensiones, valor y características, excede las necesidades de la hija para una residencia exclusiva, allí de forma indefinida, sin que los argumentos del apelante, basados en la normativa de protección a personas con discapacidad, logren desvirtuar dicha conclusión ni rebatir razonadamente la falta de adecuación del inmueble al espíritu del 443. Difícil determinar qué excede y qué no. Es un tema de tensiones, en definitiva, ¿no? Hay un derecho de uno de los cónyuges a recuperar su propiedad, a obtener el producido de la parte que le corresponde, su 50%, y también poder adquirir su propia vivienda. Ese derecho que se restringe en pos de un interés superior, por supuesto, el derecho a la atribución de la vivienda es de características constitucionales, pero no puede ser abusivo. Ahora, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es la línea delgada en donde decimos esto es abusivo y esto no? Es difícil. En este caso se entendió que podía procederse a la venta. Evidentemente, si es una vivienda de valor, con su 50%, adquirir otra que se adecúe a las necesidades y permitir al otro acceder a su derecho de propiedad, que en el fondo es el que estamos restringiendo.
¿sí? Bien, y yendo al tema de los alimentos, que igual todo está conectado, diría. Nosotros tenemos, para repasar, eh, durante el matrimonio, tenemos el régimen alimentario del 432 y el 433, que es el único deber jurídico que subsiste en el matrimonio. Sabrán todo el debate legislativo del 431 y los deberes matrimoniales, la eliminación del deber de fidelidad como deber jurídico. Bueno, en conclusión, más allá de las diferencias filosóficas que eso acarrió, el único deber jurídico como Kelsen decía, ¿no? Que es la exigibilidad de una situación y que hay una sanción para el caso de incumplimiento o un procedimiento para restablecerlo, porque si no, no es un deber jurídico, ¿no? Eh, es solo el tema alimentario, porque el deber moral, como dice el 431 de fidelidad, no es, o el proyecto común, como dice el 431, en realidad no tienen contenido jurídico. A nosotros como operadores del derecho no nos interesa que haya un proyecto de cooperación basado en la fidelidad y la convivencia si esos no son deberes jurídicos. ¿Qué significa? Que no son exigibles o que no hay una sanción por su incumplimiento, como si había en el Código de Vélez, que cada incumplimiento de un deber matrimonial era una causal de divorcio. Bien. El único deber jurídico que tiene regulación es el deber alimentario, el deber de contribución de uno con el otro, vigente de la unión. Por supuesto que vigente de la unión es, y en convivencia es muy difícil que esto trascienda. Yo siempre digo, si alguien recibe una demanda de alimentos del cónyuge conviviente, ¿cuánto tardamos en hacer un divorcio, no? Pero sí es muy frecuente la exigibilidad de este deber durante la separación de hecho, ¿sí? La obligación también, como en las pautas de atribución de la vivienda, tienen que ver con la situación de cada uno, las necesidades, básicamente los roles que desempeñó la pareja durante la convivencia, quién fue el sostén del hogar, quién realizaba tareas remuneradas, quién no, quién se queda cuidando a los hijos, qué edad tienen, el estado de salud, bueno, y quién está en una situación de requerir o de poder demandar al otro ser condenado al pago de una cuota alimentaria. Esto es vigente el matrimonio. ¿Qué pasa? El divorcio produce la extinción de esta obligación alimentaria por regla y la posibilidad de continuarlo en dos supuestos excepcionales, ¿sí? Que esto también ha sido un cambio muy grande en relación al Código Civil. Bueno, ya estamos hablando de hace 10 años, pero bueno, sigue siendo nuevo, porque nosotros siempre sabíamos que existía la posibilidad de pedir alimentos después del divorcio, asociados incluso a la culpa o a la inocencia, y lo que pasó fue que el Código Civil y Comercial echó por tierra esa posibilidad y la obligación alimentaria pasó a ser absolutamente excepcional, porque los dos supuestos en los que vemos en el 434 que puede proceder la obligación alimentaria después del divorcio son excepcionales. Enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse. Es tan grave y tan especial esta causal que incluso se transmite a los herederos si el alimentante fallece, o sea, es una carga de la sucesión. Y el otro caso que no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos, que tiene una terminología muy similar a los alimentos derivados del parentesco, o sea, un estado de necesidad desde el derecho civil, ¿no? Falta de medios, ¿sí? Suficientes como un hecho objetivo y una imposibilidad de procurárselos, o sea, como una posibilidad de modificar esta situación al corto plazo. O sea, no alcanza con que yo no tenga medios hoy, que no tenga ingresos, que no tenga trabajo, sino que también tiene que haber otros condicionantes en cuanto a mi capacitación, mi edad, mi estado de salud, que me impida poderlo procurar. Es un estado de necesidad absoluto, ¿sí? Y tiene un plazo de duración que es no más del número de años que duró el matrimonio, ¿sí? Ahora, es importante, lo puse en negrita a marcar, que algunos, la doctrina entiende que en realidad este inciso, que es el B, el segundo, no el primero, algunos entienden que todo el artículo es incompatible con la compensación económica. O sea, o es compensación económica o es alimentos, un poco lo que hablábamos recién. Ahí hay como sui generis, después fallos que tratan de que yo creo que tiene que ver con la resistencia al cambio. O sea, cuando uno ve la evolución jurisprudencial, sobre todo en los primeros años, es donde ve
la mayor aferrarse a lo que conocíamos, a la cónyuge inocente, los alimentos, la vivienda, y como que algo le tenemos que dar, o cómo vamos a hacer para compensar esta hora desprotección. Y la norma tiene cuestiones objetivas, la norma sigue teniendo normas de protección, ya no asociadas a la culpa o a la inocencia, a las cuestiones subjetivas, sino a cuestiones objetivas de necesidad. Ahora, utilizar todos los recursos al mismo tiempo por considerar que algo hay que pedir, no, hay que elegir, ¿no? Hay que establecer cuál es el camino. Va a haber personas que puedan encuadrar en el 434 y solicitar alimentos. En ese caso no va a haber compensación económica, no debería. Y si se considera que configura un supuesto de compensación económica, no se pueden pedir alimentos al mismo tiempo. Ahora, la plataforma de facto que se requiere, la configuración del supuesto, no es la misma para los alimentos que para la compensación económica. También es un error creer que lo que va por un lado puede después ir por el otro, o que lo mismo puede servir de plataforma para los dos reclamos. Y son dos cosas diferentes. En alimentos hablamos de un estado de necesidad absoluto, ¿no? Que marque una incapacidad hoy de autosustentarse y una imposibilidad de resolverlo en el corto plazo, ¿sí? Y un estado de indigencia. La compensación económica no requiere un estado de indigencia o una imposibilidad absoluta de medios. La compensación económica, ¿no? Vamos a ver, tiende a otra cuestión. ¿Que hay supuestos que encuadran en los dos? Sí, por supuesto. Pero no todo lo que es compensación económica es alimentos, ¿sí? Y no todo lo que es alimentos es compensación económica, en el mismo sentido. Y se tiene que elegir, y ahí está la necesidad de hacer un encuadre, lo que hablábamos recién, un correcto encuadre del caso, ¿sí? Bien, en el caso excepcional de que los alimentos continúen, tienen, por supuesto, causales de cese, como toda la cuestión alimentaria. Este creo que es el punto más endeble en esto de poder elegir ir por alimentos que ir por compensación. Mi humilde opinión es que la cuestión alimentaria, como cualquier régimen alimentario, está sometido a un montón de vaivenes y vicisitudes, de modificaciones en la situación económica de uno, de otro, nuevos estados de familia que hacen que la obligación alimentaria caiga. ¿Sí? Incluso una cuota alimentaria y el otro entra en edad jubilatoria y la cuota alimentaria se modifica. La compensación económica no, o no debería. La compensación económica no está sujeta a estos vaivenes, ¿sí? Bien, una de estas características de ser alimentario, ¿no? No es propio de esta cuestión, de cualquier régimen alimentario, cesa si desaparece la causa que lo motivó, ese estado de necesidad, cesa si el alimentado contrae matrimonio o vive en unión convivencial, porque se entiende que esta obligación excepcional del cónyuge de sostener, aportando económicamente, es incompatible, vamos a decirlo en términos elegantes, es incompatible con la formación de una nueva unión. Algunos hablaban en su momento de que eso tenía que ver con una extralimitación en el tiempo o del deber de fidelidad. No, lo que pasa es que es incompatible estar en pareja con otra persona y que otro sea el que tenga que sostener económicamente. Y si el alimentado incurre en alguna de las causales de indignidad. Fíjense, todas estas causales de cese van de la mano de la obligación alimentaria. Eh, no pasa lo mismo con la compensación económica. Ahora vamos a ver. Bien. Unos fallos recientes para tratar de ver por dónde va la jurisprudencia hoy en día. El caso cuando uno lo habla en la facultad con los alumnos y le habla estado de necesidad, imposibilidad de procurarse medios, qué situación imaginan, y todos concluyen en lo mismo: edad avanzada, enfermedad, ¿no? Falta absoluta de capacitación. Bien, este es un caso en donde la cuota alimentaria provisoria a favor de la excónyuge debe mantenerse en la suma fijada, pues su enfermedad de base de trastorno bipolar no especificado de curso crónico y el tratamiento en hospital de día repercuten en sus habilidades emocionales, disminuyen sus capacidades para el desempeño social y laboral esperado, sin que sea necesario que la enfermedad sea grave, sino que su tratamiento no permita realizar convenientemente actividades laborales. O sea, si tengo una enfermedad preexistente al divorcio, voy por el primer inciso, es una cosa. Pero una enfermedad que no tiene esas características, pero sí limite mi capacidad laboral, en este caso es una persona que está en un centro de día, o sea, su inserción laboral, social, desde todo punto de vista,
es imposible pensar que hoy no tiene medios y que tiene posibilidades de procurárselo. En ese caso, la Cámara entendió que procede. Siempre va asociado a un tema de la imposibilidad de un tema de salud muchas veces, ¿sí? Y acá es un tema que lo traigo, hay miles de fallos, pero bueno, este es uno bastante reciente del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro de marzo del 2025, porque es uno de los grandes problemas que trajo la reforma, que lo vimos todos en la práctica profesional, que es personas, cónyuges que venían con un convenio de alimentos realizado en el marco del divorcio con la ley anterior, ¿no? Un convenio del 236, ¿se acuerdan? Yo sé más los artículos del Código Civil, todavía me pasa eso. Me sé los números del Código Civil, los del Código Civil y Comercial, los números me fallan. Un convenio de alimentos para la cónyuge inocente o no, porque a veces no se transitaba un divorcio contradictorio porque se podían hacer estos acuerdos del 236, o sea, se convertía el contradictorio en un común acuerdo por separación de hecho o presentación conjunta y se hacían convenios patrimoniales, que uno veía la inocencia y la culpabilidad ahí adentro, ¿verdad? Esos convenios que han sido los que ha permitido a estas personas seguir adelante con su vida, ha habido casos, yo he tenido casos de 15 años, 10 años en esta situación, sale el Código Civil y Comercial. ¿Cuál es el problema de esta situación? Es que nosotros tenemos un artículo 7 en el Código Civil y Comercial que dice que el Código Civil, sancionado hoy, se va a aplicar a todas las situaciones en curso, ¿sí? Esto no es retroactividad de la ley, no es que va a aplicarse a situaciones anteriores. ¿Y qué pasa con el artículo 7 y el derecho de familia? Todo en el derecho de familia es una situación en curso. No somos el derecho de daños, que analiza un hecho ilícito en un momento, sucesiones, el momento de la muerte. En familia todo está en curso, porque el estado de familia es una situación en curso. Entonces, ¿qué hacemos con estos convenios que representan una obligación alimentaria para el cónyuge que hoy no tiene recepción legal? El criterio mayoritario es aplicar, bueno, interpretar el artículo 7 de esta manera, aplicarle el 434 y extinguir esas obligaciones alimentarias, lo cual generó muchísimos planteos y algún caso habrá habido, por supuesto, pero la gran mayoría sigue aplicando este criterio y para mí me parece sumamente injusto, entiendo la cuestión normativa y aplicación, pero el tema es que no hay un derecho adquirido, eso es lo que dicen los fallos, pero sí en algún punto hubo una situación que se evalúa en ese momento y hubo un acuerdo realizado en ese contexto que hoy lo que le pasó fue que cambió la ley, ¿sí? Pero bueno, la aplicación normativa del artículo 7 es esa y es correcta, pero genera muchísimas situaciones de injusticia, ¿no? Este caso es el pedido de cese de la obligación alimentaria a favor de la ex cónyuge debe admitirse, dado que el convenio de alimentos celebrado en el marco del divorcio bajo el Código Civil anterior generó una obligación que, si bien fue válida y ejecutada conforme a la normativa vigente en ese momento, no otorga derechos adquiridos sobre cuotas alimentarias aún no devengadas, ya que éstas constituyen prestaciones periódicas y fluyentes que nacen mes a mes. Los alimentos futuros se rigen por el Código Civil y Comercial, que prevé la posibilidad de limitar temporalmente la obligación alimentaria. Esta interpretación no vulnera el derecho de propiedad de la alimentada, ni implica retroactividad, sino que se ajusta al principio de efecto inmediato de la ley, garantizando la seguridad jurídica y la constitucionalidad del cambio normativo y permitiendo la extinción de la obligación alimentaria conforme a la legislación vigente. Después abrimos el debate, porque yo como que lo reentiendo y estoy de acuerdo desde lo jurídico, pero la sensación en la práctica es que dejó desahuciadas a un montón de personas. Pero bueno, el cambio normativo en este contexto. ¿Por qué digo un montón de situaciones? Porque hoy, sabiendo que no tenés la obligación alimentaria, tenés otras herramientas. Tenés, si es posible, la compensación económica. Si vos enfrentás un divorcio hoy a una mujer que ama de casa, que reúne las características de las dos instituciones, bueno, quizás opta por la compensación económica. Las personas que se divorciaron antes del 2015 no tenían otra opción que la obligación alimentaria. Entonces, se extingue la obligación alimentaria, pero no les dieron la posibilidad de plantear una compensación económica. O tuvieron 6 meses entre agosto del 2015 y febrero del 2016 que nadie se dio cuenta.
porque se planteó eso, qué pasa con los divorcios sucedidos antes de la ley, cuándo cumplen sus 6 meses. Bueno, en febrero del 2016. Si alguien se dio cuenta de eso antes de febrero del 2016, es un premio, no sé qué premio nos dan los abogados. Conex. Bien, y ahora vamos a compensación económica. Hoy puse el 441 porque lo vamos a ir desgranando. Cada palabra es importante y cuenta. El cónyuge aquí en el divorcio produce un desequilibrio manifiesto, que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, o en una renta por tiempo determinado o excepcionalmente por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decide el juez. ¿Sí? La última parte es la que nos marca. Puede determinarse en el convenio regulador, ante la falta de acuerdo, puede establecerse judicialmente. Yo no sé las estadísticas, pero por convenio regulador, contados con los dedos de la mano, porque realmente es un tema controversial de aceptarse. Ah, bien. Es un tema controversial de aceptarse al inicio de un divorcio difícil. Generalmente viene producto de un proceso judicial. Bien. El tema, uno de los temas más críticos que tiene es que no es una obligación que tiene un plazo, un planteo que tiene un plazo de caducidad bastante exiguo, que son 6 meses. Ahora después lo vamos a ver con la jurisprudencia. 6 meses desde la sentencia de divorcio, 6 meses que pasan muy rápido. Y el juez, si tuviera que resolverlo judicialmente porque no hay acuerdo, establece una serie de pautas que, insisto, son casi las mismas que hablamos, ¿no? De alimentos, atribución, por eso hay como una unión entre los tres efectos, en donde qué es lo que el juez debe mirar. Pero no dice mucho el 441 y el 442 que nos dice lo mismo que nos dicen siempre y no nos dicen nada. Entonces, me parece importante que esta institución se vaya delimitando a través de darle contenido con la jurisprudencia, ¿no? Porque si no es como que es una norma media que vacía. Ya les dije que no corresponde si se fijaron alimentos, ¿sí? Eso ya lo leímos hoy. Bien. Y también a mí me gusta como regla de interpretación siempre ir cuando sobre todo hay algo nuevo, novedoso como esto, que para nosotros era absolutamente novedoso, ir a los fundamentos del proyecto, ¿no? La intención del legislador como criterio de interpretación. ¿Qué es lo que quisieron hacer? ¿Qué dice el proyecto, los fundamentos del proyecto del Código Civil? Si al momento de contraer nupcias se optó por llevar adelante una familia en la cual uno solo de los cónyuges era el proveedor económico y el otro cumplía sus funciones en el seno del hogar y apoyo a la profesión del otro, no sería justo que al quiebre de esa elección se deje desamparado aquel de los cónyuges que invirtió su tiempo en tareas que no se traducen en réditos económicos. En este caso, se le fijará una compensación económica que puede asumir distintas modalidades de pago, pensión, cuotas, etcétera. Es un ejemplo igual, ¿eh? Es el caso tipo, ¿no? El prototipo. Esta figura presenta algunas semejanzas con otras instituciones del derecho civil, como los alimentos, la indemnización por daños y perjuicios o el enriquecimiento sin causa, pero su especificidad exige diferenciarla de ellas. Aunque comparte algunos elementos del esquema alimentario, se fija según las necesidades del beneficiario y los recursos del otro, su finalidad y la forma de cumplimiento es diferente. Se aleja de todo contenido asistencial y de la noción de culpa e inocencia como elemento determinante de su asignación. No importa cómo se llegó al divorcio, sino cuáles son las consecuencias objetivas que el divorcio provoca. Bueno, a partir de ahí arrancamos. Muy importante cuando hablamos de compensación económica, es la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos cuál es el ejemplo que dan los fundamentos del proyecto, el caso tipo o el prototipo que pensó en esta institución es un caso de desigualdad por roles. Eh, Hay una simetría de poder, desigualdad estructural basada en el sexo. No es que no pueda haber compensaciones económicas
dirigidas de hombres hacia mujeres, por supuesto que sí, pero el 99, 95, 98% de los casos están basadas en desigualdades estructurales. Eh, Muchas veces también se encubre una situación de violencia de tipo física, psicológica, y se traduce en lo económico, ¿sí? Porque el varón titulariza el poder económico. Y en esto, como reglas de interpretación para el juzgador, hay que tener en cuenta que, porque yo digo, perspectiva de género, todo el mundo habla, habla, y leemos y no dice nada. Es como cuando antes leíamos el interés superior del niño y no leíamos nada. Bueno, es lo mismo. Entonces, reglas concretas de perspectiva de género al momento de fallar o de resolver un caso tienen que ser reglas concretas de interpretación. En este caso es analizar los hechos, ¿sí? En el contexto en que se produjeron. No lo miro hoy con el diario del lunes y no lo miro bajo la óptica, en mi caso, que es difícil, de mujer profesional que trabaja y es autónoma económicamente. Lo tengo que mirar desde el lugar de la protagonista o el protagonista en el contexto en que eso se produjo. Identificar las relaciones de poder y los roles y los estereotipos subyacentes. Y lo más importante, debe invertirse la carga de la prueba. ¿Qué significa? Esta persona, si existe este desequilibrio y estos roles estereotipados, es muy probable, altamente probable, que no tenga eh, recursos o que haya accedido a la información en tiempo oportuno para obtener medios de prueba, para reunir la documentación o la información necesaria en el momento en que la necesitaba. Porque si no hubiera habido ese desequilibrio, ¿no? Y esa diferencia estructural, no estaríamos hablando de esto. Entonces, esa misma diferencia estructural y ese desequilibrio impiden que la persona pueda hoy ejercer el derecho y probarlo. Entonces, la primera regla hermenéutica que tiene que tener el juzgador es invertir la carga de la prueba, ¿sí? Si no, perspectiva de género es un contenido vacío, no significa nada. Nos llenamos la boca, pero no lo hacemos. Bien. Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, del año 2020. Ahora vamos a tener algunos fallos más viejos, más nuevos, pero de los últimos 5 años por lo menos, porque vamos a ir sondeando distintas cuestiones. ¿Qué dice el Superior Tribunal de Entre Ríos? Ha quedado demostrado el desequilibrio económico manifiesto de la incidentante respecto de su cónyuge con motivo de la ruptura del vínculo matrimonial, desde que en razón de la organización seleccionada de la vida familiar, en la que cada parte adoptó un rol específico en la pareja, quedó configurada una situación de desigualdad en términos económicos, pues la actora relegó sus capacidades productivas, proyectos personales y profesionales en función de asumir tareas de cuidado personal y sostenimiento del hogar, desarrollando por el contrario el incidentado su potencialidad en el ámbito laboral. Dicho desequilibrio existente durante el vínculo matrimonial por el distinto esfuerzo aportado al proyecto de vida en común que se puso en evidencia en su ruptura, generando una situación injusta que el legislador propuso en los artículos 441 y 442 del Código Civil y Comercial compensar judicialmente, equilibrando los riesgos implícitos de llevar adelante un modelo de organización familiar que debe ser afrontado por ambos actores. Pongan una coma. Bien, entonces, el modelo de organización seleccionada por esta familia con un rol específico en la pareja es lo que marca este desequilibrio y es lo que el legislador entiende que se debe compensar. Es importante porque acá empieza a aparecer otro concepto que después lo vamos a- a- a delimitar un poquito más, el relegar, ¿no? Dice relegó. Siempre hay una idea de postergación, de sacrificio. Hay algo que yo dejé. Tiene que haber algo que haya dejado, proyectos personales y profesionales, para, no relegué porque quise, relegué para un proyecto familiar. Mientras tanto, el otro, estos son como los puntos, ¿no? El otro sí pudo crecer y es importante también porque ese desequilibrio existió siempre. Lo que lo hace evidente es la ruptura, pero es estructural, ¿sí? Mientras están juntos, el desequilibrio existe igual. La diferencia es que no se nota, no se siente o se compensa a través de la convivencia. El problema es cuando
cesa la convivencia y el que sí tiene los recursos económicos entiende que su función familiar terminó ahí y que hay que pasar página, como te dicen. Bien, elementos a tener en cuenta. Desequilibrio manifiesto. La misma palabra lo dice. Tiene que haber un desequilibrio, o sea, un escalonamiento. Y esa diferencia tiene que ser evidente, eh, importante, ¿sí? Estructural, no se me ocurre otra palabra. Y se define por empeoramiento de su situación. Tiene que haber un empeoramiento en su situación. ¿Qué significa? Tiene que haber una postergación. Tiene que haber habido algo que yo pude conseguir o algo que yo proyecté o intenté, empecé, o por lo menos tuve la intención de en algún momento y lo dejé. Que yo estoy peor de cómo ingresé al matrimonio. De hecho, el proyecto, ahora hay un fallo que me lo trae, habla de la fotografía, ¿no? Los fundamentos. O sea, la idea de fotografía está buenísima porque es como decir, bueno, una foto de cómo estábamos cuando empezamos y una foto de cómo estamos ahora, ¿sí? Les voy a leer el fallo para no adelantarme, como hago siempre, porque yo tengo un problema, que es que me adelanto a mí misma. Mientras el demandado continuó con su desempeño laboral y por ende con su capacidad de crecimiento económico y desarrollo personal, la obtención futura de una jubilación y la existencia de una obra social, eso es lo que hizo el demandado, la actora carece de todas esas posibilidades, al menos en igualdad de condiciones con el demandado, ya que más allá de que la actividad como ama de casa tenga contenido económico, o sea, accede a una jubilación como ama de casa, lo cierto es que no percibió remuneración alguna por tal actividad. Los trabajos que desempeña, según los testimonios rendidos en la causa, como cuidado de enfermos o limpieza, son esporádicos, sin los beneficios que posee el trabajo del demandado. Porque a veces acá el señor ha pretendido, bueno, sí, está trabajando. Sí, está trabajando y va a tener una jubilación de ama de casa. Bueno, el tema es acceder a los recursos económicos, no digo en igualdad, pero con la misma igualdad no, porque esto no pretende igualar, pero sí acceder con las mismas oportunidades. No podemos pretender que esto es un equilibrio, ¿no? Resulta notorio que si bien el patrimonio de ambos cónyuges no se acrecentó de manera ostensible desde que continúan siendo cotitulares registrales de los únicos bienes que tenían en común, caso típico, casa, auto, sí resulta notorio que con el divorcio la actora queda en peor situación que la del demandado en cuanto a posibilidades de acceso a un empleo de las características del que tenía de desarrollo profesional y económico. O sea, lo de la foto es importante, no es solo la foto patrimonial, porque ellos dicen, pero nosotros no hicimos nada. O sea, yo tampoco hice grandes diferencias. Acá está, la casa, el auto. Bueno, pero es la proyección, es como las posibilidades de crecer, es como el lucro cesante. O sea, no es lo que vos dejaste o no tenés, sino también la posibilidad que tenés de pararte a partir de ahora y avanzar. ¿Sí? La foto de tu estado patrimonial al comienzo y al final es también en relación a esa perspectiva, no solo a lo que tenés, sino también a lo que podés conseguir. No sé si me expliqué, pero ahí viene, creo que viene con otro fallo. En el caso, quien requirió la compensación económica comenzó a convivir con su pareja sin, este es un rechazo, sin experiencia laboral en el oficio de peluquería, sin bienes, sin preparación profesional y finalizó la convivencia con una proyección hacia el futuro, esto de la proyección hacia el futuro en el ámbito profesional, con un automóvil, con una indemnización laboral, porque además había realizado un reclamo laboral, que tampoco legalmente no son excluyentes, pero si vamos por un lado no podemos ir por el otro, o sea, y una cartera de clientes como consecuencia de haber trabajado en la peluquería del demandado. Esto es una pareja de peluqueros, pero la formación de peluquero del que está reclamando surgió a partir del matrimonio. Trabajó en la peluquería, se formó y armó su propia clientela y además le hizo juicio laboral. Eh, lo que marca es que a mí me encanta hablar del matrimonio como fuente de enriquecimiento, no solo como fuente de empobrecimiento. Para que sea compensación, el matrimonio tiene que haber sido fuente de empobrecimiento. El matrimonio y su ruptura, dice el 441. A veces el matrimonio es una fuente de oportunidades. ¿En qué sentido? En trabajar al lado de alguien que no me quitó mi proyecto de vida, me lo impulsó, me lo catapultó, me permitió formarme.
En ese caso, el matrimonio es una fuente de enriquecimiento, no una fuente de empobrecimiento. Por eso se debe rechazar. Siempre pongo el ejemplo en la facultad, para que los chicos me entiendan, de cuando Rocío Oliva le hizo el reclamo a Maradona. Digo, fue una fuente de enriquecimiento. ¿Qué es lo que postergó esa persona? Eh, de hecho, armó una carrera a partir de ser la pareja de, además del tiempo que pudo haber vivido con él y que la pasaron viajando por el mundo, ¿no? Eh, digo, ¿qué postergación? Porque se alega el tema de la mudanza a un país remoto como Dubái, eso es típico de las mujeres de los jugadores de fútbol, ¿no? Que nos tenemos que ir. Bueno, pero también es verdad, ahí hay una postergación, pero el tema es que a veces el estar al lado de determinada persona me permite pararme en un lugar mejor. En este caso se formó y obtuvo una clientela, o sea, está mejor, en el tema de la foto está mejor ahora que antes. En ese caso no hay desequilibrio. Este es un caso de Mar del Plata del 2022. Acá hay un caso que es el caso típico. El ex cónyuge no solo se encuentra activo en el mercado laboral, sino que además posee un sólido ingreso económico respaldado por la experiencia y desarrollo curricular de 30 años de trabajo y antigüedad a los efectos provisionales. Eso es un tema muy importante, porque si yo hablo de las perspectivas de futuro y la proyección, y hablo de matrimonios de 20, 30 años, estamos hablando de personas en edad jubilatoria o próximas a jubilarse. Entonces, la perspectiva de futuro es poder acceder a un beneficio jubilatorio. Pues alguien lo tiene y otro no, ¿sí? Contrariamente, la señora contrajo matrimonio con 23 años de edad a lo largo de la vida en común, con la salvedad del empleo que mantuvo al principio de la unión, brindó dedicación a la familia y a la crianza de sus hijos. Decisión autónoma, pero que no quita que al tiempo en que se produce la ruptura matrimonial, la mujer queda en una situación laboral muy comprometida, situación que de manera expresa o tácita fue consentida por el señor, poseyendo actualmente una edad que, si bien no resulta avanzada, dificulta su reinserción en el mercado laboral con expectativas de independencia y de autonomía. Esto es importante. La edad es un factor, pero no tiene que ser una edad avanzada, tercera edad, tiene que ver también en la proyección. Yo tuve un caso de uno que me consultó de una analista de sistemas con 49 años, 50 años, que no trabajó en 15 años, analista de sistemas. Me dice, lo que yo estudié no existe más. Y vos decís, 49 años, re joven. ¿Puede volver a donde dejó? No. No puede volver, es imposible. Primero que es imposible competir en el mercado laboral con gente joven y además es literal, dice, lo que yo estudié no existe más. Ya nos pasaron. Entonces la edad es en función de la situación de esa pareja, de esa persona y de esa capacitación. No todos los casos son iguales. Hay gente que deja una carrera concreta o una profesión o un trabajo. Y después hay gente que no dejó algo en concreto, pero se casó con 23 años o con 18, con 19 que ni siquiera tuvo la oportunidad de pensar qué quería hacer de su vida. Eso también es importante. Es muy claro en el caso del que deja una profesión o un trabajo concreto, pero también está el caso en el que no dejaron nada porque no tuvieron tiempo de poderlo armar. Pero la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera casado? Que es la pregunta diabólica, porque con el diario del lunes no sabemos, pero digo, no avanzó en un desarrollo profesional, en estudiar o en trabajar porque se dedicó a la familia. Bueno, si no hubiera tenido esta familia, ¿qué hubiera hecho? Esa es la pregunta, ¿no? Si es con un título bajo el brazo, con un trabajo en concreto que se deja, es más claro, ¿no? Hasta la medida del prejuicio lo tengo como clarito. Hay un caso que no me acuerdo si lo puse, de, cuando era en un matrimonio que se conoció en un banco. La carrera bancaria es la misma. Ella se baja en un momento porque renuncia cuando tiene los hijos y él llega gerente. Y ella, todo el mundo dice, bueno, pero ella no sé si hubiera llegado gerente. No, y probablemente no, porque incluso ante igualdad de capacidades no hubieran tenido las mismas oportunidades, hombre-mujer. Pero la potencialidad de haberlos seguido, o sea, el recorrido que hizo él es clarísimo, es el que no hizo ella. En ese caso, la proyección es como que la línea punteada la continuamos. El tema es cuando no tengo eso tan claro, porque es una persona que se casó muy joven, ¿sí? Pero bueno, hay que agudizar el ingenio.
Bien, acá hay otro caso que se rechaza, porque digo, desde el rechazo también entendemos cuándo procede, ¿no? Luego de haber realizado una comparación de situación patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio del matrimonio y al momento de producirse el divorcio, no se aprecia un desequilibrio que amerite lo solicitado, máxime cuando el demandado no tiene otro ingreso que su jubilación y la actora, de 50 años, posee capacidad laboral por muchos años más, sumado que tiene un trabajo en blanco y obra social. O sea, estaba trabajando. La compensación económica no persigue igualar patrimonios ni garantizar al cónyuge beneficiario el derecho a mantener el nivel de vida que tenía durante el matrimonio. Este fallo, fíjense que es del 2018 de Mercedes. Si llega a Cámara de Mercedes en el 2018, esto está iniciado cuando recién se sancionó el código. Hay una continuidad con lo que nosotros creíamos que era el derecho alimentario del cónyuge inocente a mantener el nivel de vida que tenía durante la unión, ¿o no? Entonces hay como una proyección. De hecho, estos procesos fueron la transformación, muchos de procesos alimentarios propiamente dichos. Bueno, no, la compensación no va por ahí, ¿sí? No es mantener el nivel de vida ni igualar los patrimonios. Que yo analice la capacidad económica de uno y de otro, que es un elemento que tenga en cuenta, no significa que yo haga una cuenta matemática de, él gana 500 y vos ganás 5, hay que compensar, ¿sí? Como si hacíamos con alimentos. No. Y en este caso se toma en cuenta, que es un elemento a tener en cuenta, que las partes habían acordado la liquidación de la comunidad. Cuando uno habla de compensación económica, desequilibrio, roles, uno que produce, el otro que se queda en la casa, es la ganancialidad. O sea, si el primer principio compensador que tiene nuestro sistema legal es el régimen de gananciales. O sea, el sistema de gananciales desde Vélez está pensado para que a pesar de que uno solo sea el que genere los recursos y titularice los bienes, al finalizar el régimen se dividan en principio por mitades y el que no participó con el esfuerzo económico recibe igual su 50% porque se entiende que aportó esfuerzos en otros aspectos. Ese es el principio de la ganancialidad, el esfuerzo compartido. Bueno, entonces la liquidación de la comunidad tiene un efecto compensador, no necesariamente suficiente. No es que eso alcance, pero sí es un elemento que hay que tener en cuenta, porque a veces ese desequilibrio que existe con la ruptura puede fácilmente desequilibrarse o compensarse o equilibrarse con la liquidación de los bienes. En este caso, eran importantes los bienes y la actora obtuvo un capital que va a reinvertir y que va a incrementar sus ingresos. Entonces, hay un efecto compensador en la liquidación y no encuentran otros elementos para que además requiera una compensación económica. ¿Sí? La liquidación de los bienes, la atribución de la vivienda son absolutamente compatibles con la compensación económica. No es que vamos por uno, vamos por el otro, pero si suceden, tienen que tenerse en cuenta. O sea, si se atribuyó la vivienda, no es que no pueda pedir compensación, pero al momento tengo que pensar que por lo menos el rubro vivienda ya está cubierto y hay un pequeño desequilibrio ahí que ya lo compensé con la atribución. Y la liquidación lo mismo, no es que liquidamos los bienes, listo, date por satisfecho, satisfecha. No necesariamente, pero sí tengo que tener en cuenta qué bienes hay, qué acordaron, en qué estadio está, ¿sí? Y en qué efecto equilibrador tiene, ¿sí? Bien, en este caso, el este es el de la fotografía. El ex cónyuge de la actora debe abonarle una indemnización en concepto de compensación económica, 837.000 pesos, igual desde hace unos años. Pues al tratarse de una mujer de 44 años que estuvo casada durante casi 13, que dejó su empleo y que se ocupó del cuidado de sus hijos, es evidente que tal ruptura le ha provocado un desequilibrio económico y que debido a su edad cuenta con públicas y notorias dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. Lo traje, es un caso típico. Fíjense que tiene 44 años, es joven, pero marca lo de la fotografía. Esta fotografía del estado patrimonial de cada uno de los cónyuges no se limita a aquellos bienes que integraron sus patrimonios al inicio y los que integran al final. O sea, eso también, pero no es eso solo. No se trata solo de un análisis cuantitativo. Lo importante es cómo incidió el matrimonio y el posterior divorcio en la potencialidad de cada uno de los cónyuges para su desarrollo económico. Esto es lo que quise explicar hoy, que no me parece que no lo expliqué bien. Es no solo la foto de
cómo incrementamos nuestro patrimonio, que puede estar igual, sino cómo incrementé mis recursos personales y mis posibilidades de trabajar, ¿sí? Cómo entré y cómo me voy en esa potencialidad, ¿sí? Bien. Por eso hablo de como del lucro cesante como un elemento parecido para pensarlo, ¿no? Por ejemplo, si durante el matrimonio solo uno de los cónyuges fue quien se capacitó profesionalmente y el otro fue el encargado de la atención de los hijos y del hogar, posibilitando con esta función el desarrollo económico del otro, podrá solicitar una compensación económica en su favor, ya que el rol desempeñado durante el matrimonio y el posterior divorcio implicaron un desequilibrio económico en su perjuicio. Este desequilibrio, esto es lo que les decía hoy, pudo haberse mantenido oculto o compensado durante el matrimonio, pero aflora en el divorcio y no se soluciona con la liquidación de los bienes, independientemente del régimen patrimonial matrimonial que hayan elegido. O sea, ese desequilibrio existió siempre. Esa persona siempre fue ama de casa y él creció, 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 titularizó bienes y recursos. Ya había desequilibrio, pero mientras vivían juntos y ese proveedor resolvía toda la situación, no era manifiesto, no era, estaba latente, ¿sí? La ruptura es lo que lo deja en evidencia. Bien. Esto de Loma de Zamora, el 2019. Entonces, desequilibrio manifiesto, más o menos vimos por dónde venía. El otro elemento importante es que ese desequilibrio tenga causa adecuada en el matrimonio y su ruptura. O sea, no alcanza con que yo tenga la foto de un desequilibrio en esto de la capacidad patrimonial o potencial, sino que además tiene que tener causa en el matrimonio y en su ruptura. Yo tengo que haber tenido un empeoramiento porque aposté a este matrimonio y la ruptura me deja en Pampa y la Vía, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay casos en donde hay desequilibrio y hay una situación realmente de desequilibrio manifiesto, pero no por la ruptura. Hay gente que en matrimonios que nacieron desequilibrados, digo yo. O sea, si te casás con una persona, yo siempre pongo el ejemplo, si yo me caso con Alperina ahora, el dueño de Mercado Libre, hay un desequilibrio manifiesto, pero obvio, es imposible que yo lo alcance en trayecto, es imposible. Ahora, al final de la unión no puedo decir que el desequilibrio tiene causa adecuada en el matrimonio, ¿sí? Era de inicio. En este caso, es caso parecido, ¿no? La pretensión de compensación económica debe rechazarse, pues si bien surge un desequilibrio económico entre las partes, este no tiene su causa en el matrimonio y la ruptura, sino que obedece a circunstancias preexistentes, esto de que me adelanto, ¿vieron? Al matrimonio, relacionadas con la formación y ocupación del demandado y la conformación de un patrimonio propio sobre el cual ninguna incidencia tuvo el vínculo. Los bienes de naturaleza propia no pueden tomarse en cuenta a los fines de configurar el desequilibrio derivado del matrimonio y su ruptura, puesto que la incorporación al patrimonio no guarda relación con el proyecto familiar que concluye. El vínculo no tuvo ninguna influencia en la adquisición de dichos bienes, ya sea antes o durante la vigencia. ¿Sí? El desequilibrio patrimonial de la esposa ha sido consolidando, se ha ido consolidando a lo largo del matrimonio, el cual durante la vida en común se mantuvo compensado, pero el quiebre y finalización del matrimonio se pone en evidencia, ya que el esfuerzo aportado en la crianza de sus hijas y la organización del hogar fueron en detrimento de su independencia individual, que encuentra una situación fáctica en el desempeño actual de un trabajo con un sueldo mensual. Este es el desequilibrio, ¿no? Muy por debajo del mínimo vital y que resulta solamente un 10% de la remuneración mensual percibida por quien reconviene. Vamos, para acá recombino por cano locativo. A ver, hay un desequilibrio por el esfuerzo puesto en la crianza de los hijos. Yo lo traje este fallo de Pasos Libres de 2017, de los fallos de la zona gris de los fallos, porque ahí, ojo, es un argumento peligroso hablar de la incidencia del ingreso de uno en el otro. Ah, porque gana mucho menos, pareciera. Entonces, si gana mucho menos, no. Esto es un elemento tenido en cuenta junto con otros que marca el desequilibrio. Pero no todos los casos en donde alguien gana el 10% del otro generan compensación, ¿sí? Son como zona, la zona gris, hablo de la jurisprudencia entre el 2015, 16, 18, 19, peligrosísima esa zona. Bien. Ah, este es el del COVID. Este es genial.
No abandonó durante 13 años el mercado laboral para dedicarse exclusivamente al cuidado del hogar y de sus hijas, eso es lo que alega la señora. Tampoco resulta exacto que la ruptura del vínculo matrimonial hubiera alterado su situación profesional, dado que el estudio de Pilates que administraba recién debió cerrar durante la pandemia ocasionada por la propagación del virus COVID 2020. Es decir, que desde el cese de la convivencia de la pareja, septiembre uy, y hasta dicho evento, 2020, de fuerza mayor, transcurrieron más de 3 años durante los cuales la actora conservó su fuente de ingresos. La frustración de dicho emprendimiento obedeció a causas externas, o sea, falla la causa adecuada, ¿no? Que no guardaron relación con la ruptura del vínculo matrimonial que aquí se debate, o sea, ella tiene una situación de desequilibrio, un empeoramiento de su situación, una foto, todo eso, lo que vimos antes, se da, pero cuando voy a la causa adecuada es el COVID, o sea, la razón por la cual no tiene hoy tiene un desequilibrio manifiesto es que tuvo que cerrar su emprendimiento por el COVID, no porque se separó, ¿sí? Tan importante probar el desequilibrio como la causa adecuada. Esto es genial. No se acreditó que el divorcio le haya producido un desequilibrio manifiesto y objetivo que implique un empeoramiento de su situación, ni que el supuesto perjuicio derive adecuadamente del vínculo matrimonial o su ruptura, ya que la ex cónyuge se desempeñó laboralmente antes de la disolución matrimonial y su interrupción en el ejercicio de la abogacía no se debió a su rol de madre o cónyuge. La actora misma concluye que dejó el ejercicio profesional de la abogacía, carrera que terminó durante su matrimonio, o sea, matrimonio como capacidades, ¿no? Fuente de enriquecimiento, posibilidades de estudiar, ¿no? Porque era mucha presión. Tiene razón. Vamos a darle la compensación. Señala además que le gusta mucho su rol de docente y tutora, manteniendo el proyecto vital e ilusión de futuro en torno a su desarrollo profesional como docente y su permanente actualización mediante cursos y posgrados. O sea, ella alegó el dejar la carrera de abogacía para decir, esta es mi potencialidad que perdí. Y lo que se analizó es que, sí, obviamente está en una situación de desequilibrio. Como docente estás en una situación de desequilibrio con el mundo, salvo con otros docentes. Eh, pero su postergación de la carrera que más recursos le podía dar no fue por el matrimonio, fue porque eligió no ejercerlo porque no quería, porque no le gustaba y porque quería dedicarse a la docencia. Y ese era el techo que tenía. Entonces, ¿tiene un desequilibrio con su pareja? Sí. ¿Hay un empeoramiento de su situación? Probablemente. No tiene causa adecuada en el matrimonio, ¿sí? Porque no es solo haber dejado algo como objetivo, ¿no? Bueno, esto tenía un título y no lo ejercí, sino que no lo haya ejercido como una postergación, porque invertí ese tiempo y esos recursos en la familia y en el matrimonio. Y la ruptura es la que me deja en el limbo, ¿sí? ¿Venimos bien con la hora? Sí, sí, ya se nos queda mucho. Es indispensable probar la causa adecuada del referido empobrecimiento, es decir, debe verificarse en el juicio que por unirse al otro, quien pide la compensación ha sufrido, lo remarco, aplazamientos, dificultades. Aplazamientos, dificultades, postergación, vieron todas estas palabras, ¿no? O sea, sacrificio para su formación y desempeño profesional o que de algún modo postergó su crecimiento propio, dejando pasar oportunidades al dedicar su tiempo a la familia que constituía. Toda desigualdad que se observe que no tenga por causa el matrimonio tiene que ser desechada de modo tal que solo debe considerarse lo que es propiamente emergente de la convivencia y del proyecto común que la pareja haya encarnado. En el caso, si existe un desequilibrio de capacitación, y por consiguiente en la generación de recursos al producirse el divorcio, no tiene su causa en el matrimonio, sino que su génesis se ubica mucho antes, según puede concluirse de los antecedentes de estudios y laborales de las partes. Ellos ya estaban desequilibrados al comenzar. Y esto me parece muy, muy, muy importante porque cuando uno relata y describe el desequilibrio y la causa adecuada, ¿cuál es la respuesta que viene del otro lado? Nadie te lo pidió. Lo hiciste porque quisiste. Yo te mandé a trabajar y no quisiste. ¿O no? Bien. No importa el elemento subjetivo. O algunos entienden que no importa y otros entienden que en realidad hay una conformidad tácita. O sea, lo que pudo haber sido hasta una decisión unilateral de alguien que no quiere trabajar porque no tiene ganas,
es consentida por el otro que sostiene la convivencia con esa persona durante 10, 20, 30 años. ¿En qué momento dejó de ser unilateral y pasó a ser bilateral la decisión de no trabajar? ¿No? Y además, igual, esto es una vista objetiva de la situación de desequilibrio. Las razones que llevaron a ese desequilibrio, dónde estuvo la decisión, si hay culpa en esa decisión, si hay discusiones en cuanto a decisión, no es relevante, o creo yo que no es relevante. No se trata de las razones subjetivas por las cuales el peticionante de la compensación no trabajó. Este fallo es genial de la Suprema Corte de Mendoza porque aparte se nota, uno no lee a veces las demandas o las contestaciones, pero se nota en el fallo que ha habido mucha maliciosidad en lo que escribieron, ¿no? Por cómo le contesta. No estudió o no se capacitó laboral o profesionalmente durante el matrimonio, sino de la situación objetiva en que se encuentre luego de la ruptura. Poca o ninguna importancia tiene si fue indolente, poco esforzada. Divino. Si aceptó las condiciones que el cónyuge le impuso o si se resignó al rol que el medio social y cultural le asignaba. El Instituto de la Compensación Económica no puede verse como un premio o un castigo, porque el factor subjetivo desapareció. A quien trabajó fuera del hogar o estudió. Es precisamente al revés. Está previsto para quien no pudo hacerlo, más allá de que no se haya esforzado lo suficiente para lograrlo. Me encantó, porque le está contestando. Y aparte digo, incluso si considero un factor subjetivo, saliendo de la objetividad, ¿qué subjetividad o unilateralidad puede haber si sostuviste la convivencia durante 20 años? O sea, si yo quería que trabajaras, si yo quise tener otro rol, otra distribución de roles, ¿en qué momento pasó de ser unilateral a ser una decisión conjunta? Sostuvimos la convivencia en ese contexto. No sos, un fallo anterior lo decía, por acción o por omisión, en algún punto formaste parte de la decisión. Igual no importa, es objetivo, objetivo. Bien, en cuanto al contenido, ya vamos apurando, el código establece que sea prestación única o renta por tiempo determinado o excepcionalmente por plazo indeterminado. Esto es un con dinero, usufructo de bienes. Quizás lo voy a saltear porque acá es la corte que está copada, estaba de Mendoza recién. Cuando llega el momento de fijar el quantum, no sabe qué hacer. Es el problema de todos. Y entiende que la causa, como llega a la corte, eh, pasaron un montón de cosas en el medio, en materia de liquidación de bienes, crecimiento de los hijos. Entonces es difícil poder ponerle un número, dice la Corte, con los elementos que veníamos trayendo. Sí, es la tarea más difícil, creo yo. Decidido que procede la compensación, ponerle un valor. Los manda a mediación, la Corte de Mendoza. Eh, este es un caso de tiempo indeterminado, porque me parece importante que veamos que es excepcional en matrimonio, en uniones convivenciales no puede ser por tiempo indeterminado y en matrimonios es excepcional. Este es un caso muy interesante del año pasado de la Cámara Nacional Civil Salaí, porque se dan todos los condimentos al extremo. Fijan el 15% del ingreso neto del demandado. La Cámara lo fija del ingreso neto, viene con esa discusión de primera instancia, pero tenían, miren, 30 años de matrimonio. La mujer súper capacitada en diseño de interiores. Venía de una familia de mucho dinero, había estudiado y se había capacitado y trabajado. Había estudiado en Los Ángeles, en el Museo de Arte Decorativo de París. También se especializó en protocolo y ceremonial. Trabajó en una empresa constructora de su familia, en aerolíneas argentinas, en Bari, siempre ultra, ultra top y VIP. Y al contraer el matrimonio renuncia. ¿Y con quién se casa? Con un diplomático. Y de esos 30 años viven en 15 países diferentes y tienen 4 hijos. Entonces, y ahora tiene 60 y tiene problemas de salud, todas. Entonces, por eso llena todos los casilleros. ¿Pero por qué? Porque lo que ella plantea es, yo tenía un trabajo y una formación súper exquisita y la dejé, pero porque era imposible que yo la pudiera llevar adelante si nos mudábamos cada 2 o 4 años. En el medio va teniendo hijos y cada adaptación a un nuevo medio implicaba buscar la casa, buscar la escuela y acompañar a toda la familia en crisis con las mudanzas. 15 años sí, son 2 años por lugar, porque aparte ellos tienen que tener un tiempo. Eh,
Hoy se encuentra separada con 60 años, imposible volver para atrás al lugar donde dejó, con problemas de salud, con sus hijos ya grandes, entonces se establece con una característica cuasi alimentaria, ¿no? Porque fíjense que el 15% por tiempo indeterminado, la Cámara le da por tiempo indeterminado, en primera instancia no le habían dado por tiempo indeterminado, pero fíjense que son supuestos, este es como que reúne todos los condimentos. Em, es importante, cuando hablamos del quantum, fíjense que el 441 habla solo de lo que le pasa al que reclama, empeoramiento de su situación. Y yo digo, siempre que hay un empeoramiento, hay una capacidad económica del otro lado que creció, se mantuvo y es sostenible. Es imposible pensar la compensación solo desde el lado de lo que necesita el que debe ser compensado, porque también tiene que haber alguien que pueda pagar esos valores, ¿no? Hemos visto fallos que son siderales y vos decís, bueno, pero del otro lado tengo un empleado o un profesional, ejercicio liberal, ¿no? No tengo un empresario siempre, ¿no? Entonces, la capacidad económica del demandado es, a más que no sea alimentos, es un elemento que tiene que tenerse en cuenta. Este fallo de la Cámara Nacional Civil Salacá del año pasado dice, la baja, ¿no? De 28 millones a 7 millones. La compensación económica admitida en la instancia de grado debe reducirse de 28 a 7, pagaderos en 10 cuotas iguales y consecutivas, debido a que se acreditó que la actora postergó su desarrollo profesional para atender las labores domésticas, la crianza del hijo en común durante el matrimonio, generándose un desequilibrio, todo lo que vimos, pero no se verificó un enriquecimiento significativo del demandado, ni una evolución patrimonial destacable que justifique el monto originalmente establecido. Ahora, si ustedes me preguntan por qué 28 o por qué 7, nadie lo sabe. Acá tengo un popurrí. Después están las citas ahí para que los amplíen. Oye, de sistemas todos arbitrarios. Sistemas utilizados en el mundo moderno. Salario mínimo vital y móvil. Dicen, bueno, tomamos el salario mínimo vital y móvil, que es como una empleada, por ejemplo, una persona que no tiene un ingreso, que no tuvo un ingreso o un empleo, y dice, bueno, ¿por qué? Por los años de matrimonio. No, es un montón, porque es como casi una indemnización laboral. Bueno, por los años que le quedan de vida laboral. Y este fallo, el primero, de paso de los libres, se da cuenta que llega un número que es sideral. Entonces dice el 10%. El de Lomas de Zamora del 2019 dice, bueno, no, pará, tenía una empleada de comercio. Entonces yo digo, si ella era empleada de comercio, ¿cuánto hubiera ganado si hubiera sido empleada de comercio? Eh, porque era lo que hacía ella antes, por los meses que estuvieron casados, o sea, casi como una indemnización laboral, ¿no? Los salarios no percibidos. ¿Qué le pasa? 155 meses le da 20%, dice el juez. Claro, porque lo tienen que reducir, porque es impagable. Cámara de Apelaciones de Trelew del 2024. Bueno, ama de casa, tengo ni el salario mínimo ni vital inmóvil ni una categoría tengo en casas particulares, tengo una ley que establece cuál es la tarea, la remuneración de esta tarea. Para casas particulares, toma una categoría por un periodo mensual equivalente a cada año de convivencia. O sea, un mes por cada año de convivencia, porque se dieron cuenta que si hacían 12 meses también se iban. Es genial cuando los abogados queremos encontrar la lógica o los cálculos, ¿viste? Nos agarra el matemático de adentro y nos damos cuenta que no. Bien, en este caso, lo de las posibilidades del demandado, claro, es la Cámara Nacional Civil Sala B, para que el monto de la compensación económica sea justo, debe ser de una magnitud tal, o sea, juntar todo esto, ¿no? A ver si lo podés lograr, que permita al cónyuge más débil adquirir el grado de autonomía e independencia económica que habría tenido de no haber contraído matrimonio. Yo necesito 10 millones de dólares para poder tener autonomía. La entidad de esa autonomía dependerá de la realidad socioeconómica y cultural en la que usted se envolvió. Me miran como diciendo, ¿de dónde querés 10 millones de dólares? Y que no es lo mismo referirse a una persona que inició la relación, por ejemplo, sin estudios terciarios, de aquel, y se dedicó a la familia, de aquel que tenía expectativas de estudiar o el que trabajaba. O sea, la situación de cada uno va a variar. Sin dejar de atender las reales posibilidades del demandado. Los 10 millones de dólares no te los va a pagar nadie, aunque te los merezca. Bien. Quantum es el tema más difícil, ¿no? De poder establecer con criterio general. Así que va a la realidad del caso, que es la nada misma.
Caducidad, 6 meses del dictado de la sentencia. Estamos bien, ¿no? Nos quedan 2 filminas, perfecto. El estable- Bueno, el establecimiento de un plazo de caducidad para el reclamo de la compensación económica ha sido fundamentado en la propia finalidad de la figura. O sea, ¿por qué 6 meses? Esta es el fallo, es ¿por qué 6 meses, no? Esto es que tratándose de una herramienta legal destinada a compensar el desequilibrio patrimonial que perjudica a un cónyuge respecto del otro, resulta lógico que su fijación deba ser peticionada en un lapso cercano de las circunstancias generadoras de tal desequilibrio, a los fines de que no se consolide el mismo. O sea, si el desequilibrio es tan grave, tan manifiesto, tan inlevantable, no puedes reclamarlo 10 años después. ¿Qué pasaron esos 10 años? Seguramente el desequilibrio no era tal o se compensó de otra manera, ¿sí? Ahora, después la discusión de si 6 meses es poco o mucho es otra, pero bueno, que tiene que haber un plazo de caducidad no hay ninguna duda. Y es importante porque el código dice desde el dictado de la sentencia, y ahora, ahora voy a eso, y es obviamente desde que la sentencia quede firme, ¿no? El código dice dictado, pero nosotros sabemos que la sentencia no existe como tal, no surte efecto si no está firme. Acá se plantea algo que es cómo ganarle al plazo de caducidad en el año 2018 cuando nos dimos cuenta que ya nos habían caducado las acciones. Cuando nos dimos cuenta que había 6 meses ya. El plazo para ejercer la acción por compensación económica se encuentra perimido, le dijeron. Pues la actora ha iniciado el proceso en plazo, eh, no se encuentra perimido, perdón. La actora inició en plazo porque solicitó la fijación de la prestación en su primera presentación en el proceso de divorcio. Discusión doctrinaria si las hay, de si yo pedí la compensación en la solicitud, eso considera ya que la caducidad no procede. No digo interrupción porque la caducidad no tiene interrupción ni suspensión como la prescripción. Este fallo entiende que sí, si vos lo formulaste en la demanda, en la solicitud de divorcio, lo sostuviste en todo momento, en las audiencias, tu reclamo, sale la sentencia de divorcio, pasaron 6 meses para matarlo. Pero bueno, acá le salvaron las papas. No siempre, ojo con esto, porque hay muchísimos fallos en contra, que requieren el ejercicio de la acción en concreto, luego de la sentencia de divorcio. En este caso, la Cámara Nacional Civil se apiadó. 2018. Estos son intentos de salvar las caducidades que se hicieron por desconocimiento. Yo intenté una y no me hicieron lugar. Bien, el plazo de 6 meses previsto por el 442 debe computarse desde que la sentencia de divorcio se encuentra con sentido firme, por cuanto antes de la notificación que declara el divorcio, ningún plazo puede computarse, porque el código dice dictado, eso es un error del código, desde que la compensación económica es una consecuencia directa de este instituto. Bien, y este para uniones convivenciales, yo sé que tenemos divorcio, pero me parece súper interesante porque es la vedette del momento, que, cómo zafar de la caducidad. Y bueno, hay una situación que es cuando está precedida una situación de violencia. ¿Por qué digo para las uniones convivenciales? Porque las uniones convivenciales los 6 meses cuentan desde el cese de la unión. La gente se separa y no va a haber un abogado. En cambio, los 6 meses derivados del divorcio rigen desde una sentencia. Y si hay una sentencia, hubo un abogado, hubo un asesoramiento. Entonces, alegar la imposibilidad de comprender lo que estábamos realizando o que los 6 meses pasaron sin asesoramiento en una situación de vulnerabilidad es difícil de sostener en el marco del divorcio. En las uniones sí, la gente pasa, se separa, muchas veces en el marco escapando de una situación de violencia y cuando logran hacer pie y poder ver qué pueden reclamar o buscar asesoramiento, ya pasaron los 6 meses. Entonces, acá la jurisprudencia está siendo más permeable. El argumento es el siguiente: el cómputo del plazo de caducidad para el ejercicio de la acción tendiente a reclamar la compensación económica por cese de la unión convivencial no puede iniciar en la fecha en que la actora se retiró del hogar familiar, pues se retiró como consecuencia de un episodio de violencia, en un estado de confusión y vulnerabilidad, a fin de proteger su propia integridad psicofísica y la de su hija, por lo que su conducta no respondió a una decisión personal profunda y meditada sobre el cese de la convivencia. ¿Sí? Es analizar la situación de vulnerabilidad y la imposibilidad de ejercer los derechos derivados de ello. No para el divorcio, para las uniones. Y por último, hablábamos hoy antes de empezar, como tenemos resistencia al cambio y
cuando tenemos alimentos y dejamos de tener alimentos y queremos sostenerlos de alguna manera, ya estoy siendo bastante tendenciosa en mi argumento, se empezó a crear la figura de la compensación económica provisoria, como los alimentos provisorios, como cautelar, porque se entiende que el proceso de compensación lleva mucho tiempo y que hay una situación de desequilibrio a veces tan manifiesto que es muy evidente, y se empezó a pensar resistido por este paralelismo errado que pueda pedirse en forma cautelar. Acá hay un fallo de la Cámara Nacional Civil, sala primero, que confirma de primera instancia en donde se había establecido cautelarmente una renta a favor del actor a cuenta de una eventual compensación económica. El demandado se encarga de afirmar, o sea, se usan los propios dichos del demandado, que su ex esposa ha venido desarrollando una gran cantidad de actividades empresariales y comerciales, no se hace cargo de su acerto en el proceso de divorcio, cuando al contestar la propuesta declaró que ella se desvinculó de su trabajo antes de contraer matrimonio y luego no volvió a trabajar. O sea, como que es un hecho irrefutable. Si lo manifiesta él, ya es un hecho probado, no es un hecho litigioso. La sentencia dispuso que el ex esposo debía abonar cautelarmente a su ex esposa, esta es la que decía Eduardo recién, una renta de $5.000 o su equivalente en pesos a cuenta de una eventual compensación económica por divorcio. Ello por el plazo de 40 meses o hasta que la sentencia definitiva quede firme. ¿Cómo sigue la historia? Nos contaban hoy en... Una a veces no conoce toda la historia. El problema es, ¿qué pasa? Es que fijar la compensación provisoria implica hablar de una verosimilitud del derecho en algo que todavía no está probado ni discutido. Y además no está ni ejercida la acción. Entonces, ¿qué pasa? Que pasó en este caso, pasó en otro caso que yo tuve, en donde después las personas no inicia y la acción caduca. No te devuelven la plata, ¿no? De hecho, hacen barbaridades con eso. Pero eso es por esto. No es que no quiero ser tendenciosa, no es mi opinión. Juzgado de Familia número 1 de Tigre, 2019. No existe la posibilidad de reclamar una compensación económica provisoria, pues solo una sentencia firme y definitiva dará derecho a ella. Máxime cuando, dado el incipiente estado de la causa, no puede presumirse con el grado de verosimilitud que los cautelares exigen que exista un desequilibrio patrimonial manifiesto que sea consecuencia de la ruptura de la unión convivencial. No hay compensación económica hasta que haya una sentencia. La posibilidad de pedir cautelar en el tema alimentario tiene que ver con, viene desde el Código Civil, con el deber de subsistencia, las necesidades más básicas a cubrir. Esto no tiene que ver con un carácter asistencial. Lo que pasa es que como es el único recurso que tienen hoy los ex cónyuges, se lo emula al proceso alimentario y se crean figuras como esta que poco andamiaje procesal y fondal tiene para mí. Pero bueno, porque después tienen un montón de problemas. ¿Qué pasa si no inicia la acción y caduca? ¿Qué pasa si se rechaza y todas las cuotas que se pagaron no te la devuelve nadie? Yo tuve un caso, les contaba, que le decía que si le iniciaba y se le hacía lugar, por más se pagaba la diferencia. Por menos o por rechazo, se lo tomaba a cuenta de la liquidación de la comunidad. Y en el caso no inició la acción, caducó. Eso no tenía respuesta en la resolución. Y si no, no, en este caso parten de la base de que había, pero en realidad es la continuidad de la idea alimentaria que tenemos y la resistencia al cambio de las instituciones. No tenemos más alimentos para los excónyuges, salvo situaciones excepcionales. La compensación económica no viene a rellenar lo que el código dejó, es otra cosa. Entonces no la forcemos, es mi humilde opinión. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, hay algunas preguntas que formuló la gente que está por Zoom, la audiencia, pero le damos la prioridad a los que están presentes. Si alguno quiere preguntar algo, ¿no? Pasamos a leer las preguntas de los que están conectados por Zoom. Em, bueno, acá hay una pregunta un poco larga. Si puede solicitar alimentos un cónyuge excluido del hogar hace 10 años, es un caso concreto, ¿no? Claro, un cónyuge excluido del hogar hace 10 años, posteriormente se
enferma de COVID, donde la discapacidad preexistente empeoró y actualmente no tiene recursos económicos, hijos mayores trabajando, y la excónyuge se desempeña como enfermera en 2 hospitales. ¿Cuáles serían las pruebas que podemos aportar para que se visualice el desequilibrio? Es un caso concreto, sí, evidentemente. No sé si que Sí, los honorarios, el alias, paso. No, así a simple vista, parecería que sí, hay una situación de extrema, no sé si la enfermedad configura para el 4 inciso, el 434 inciso A, eh, de enfermedad preexistente, evidentemente no, pero si hay una situación en donde la enfermedad con una discapacidad empeoró y hoy había un fallo que se hacía la persona que iba al centro de día, o sea, no cualquier enfermedad ni cualquier situación de discapacidad genera falta absoluta de recursos e imposibilidad de procurárselo. Si es así, sí, lo de la exclusión va por otro camino. De hecho, que haya sido excluido del hogar significa que la persona que va a ser demandada tiene su situación de vivienda resuelta, el otro no, tiene un problema de salud. Aparentemente sí, pero bueno, es excepcional y algo que no hablamos, que es del quantum, o sea, no tiene la integralidad de la cuota o el alcance que tiene cuando está vigente el matrimonio, de subsistir, a esta obligación alimentaria subsiste para lo más mínimo de la subsistencia, ¿sí? Pero podría ser, sí, sí, creo que va, el 434 inciso B. vos y otra cosa. Chicos, No, por favor. Es difícil a veces contestar así. ¿Cuál es? Ah, una mujer de una 50. mujer de 56 años que siempre se dedicó al cuidado de los hijos y hoy ya mayores de edad, que no se capacitó, nunca trabajó, actualmente se encuentra en un cuadro de depresión por causa de la separación. ¿Puede ser viable solicitar alimentos a favor de ella? Sí, y compensación también. Si se dedicó al cuidado de los hijos, no se capacitó y eso, la no capacitación tuvo que ver con ese cuidado de los hijos, no por su proyecto personal, sino porque no pudo, no tuvo tiempo. Sí, también podría ser compensación. Ahí hay que elegir cuál es el que mejor sirve. La compensación es más larga y esto de la compensación provisoria es difícil, pero también a la vez si se obtiene, tiene más perdurabilidad, no está sujeto a los vaivenes de la cuota alimentaria, pero la cuota alimentaria es más rápida. Preguntan por los alimentos en uniones convivenciales. Eso es el tema de otro día. No hay. Después, los alimentos en las uniones convivenciales es durante la convivencia. Cesada la convivencia, no hay obligación alimentaria, es una de las grandes diferencias. Y yo, como digo, en la convivencia hay un reclamo alimentario, cesa la convivencia, ¿no? Yo por lo menos. Digo, no. Es raro que se dé. Estábamos lo más bien y me llegó una demanda de alimentos. Preguntan si la vivienda está donada a los hijos y los padres conservan el usufructo vitalicio. ¿Se podría reclamar una renta por el uso exclusivo de uno de los progenitores? La vivienda, o sea, los hijos tienen la nueva propiedad y ellos el usufructo, Claro. pero está partiendo de la base que uno de los dos la está haciendo en forma exclusiva. Pero ya está acordado, porque el usufructo vitalicio acordado en la escritura, o sea, ellos aceptaron ese usufructo de esa manera. Sí. A veces capaz el usufructo es para los dos o es para uno solo. Pero sí, a ver, ya hay una resolución contractual del tema. Ellos hicieron la donación a los hijos y se reservaron el usufructo Claro. conjunto. Ellos tienen. Lo No, dice, no, dice. no dice. No, a veces lo que pasa es que viviendo juntos hacemos la donación a los hijos, conservamos el usufructo para los dos. Me imagino que es ese. Y uno después se va. Dice que los padres conservan el Y usufructo. entonces después uno se va porque se separan. Y bueno, yo creo que sí, en algún punto el usufructo está en el comercio. Sí, está la nuda propiedad, está el usufructo, tiene un valor. Si estaban los dos y ahora está uno solo, sí. Ahora, si ya se pactó de entrada, porque ya se hizo la donación después de la separación, viviendo uno solo de los cónyuges, donación con reserva de usufructo para el que está viviendo, formó parte del acto jurídico, ¿no? Uy, parece que golpeó la...
Bueno, acá pregunta si puede solicitar compensación económica separando el 24 y las sentencias del 26. Bueno, Marzo del 26, te está corriendo el relojito. claro. 2 meses. No importa cuándo se separaron. 24, me trajo a colación. Sí, obvio, se puede. No es que no importa Ahí está. Es importante la fecha de la separación por esto de, o se interpone la acción a los 6 meses de la sentencia de divorcio, está en tiempo, obviamente, no hay caducidad. Para la litigiosidad. Así que sí, no es solo el unilateral. La audiencia va cuando no hay acuerdo o no hay acuerdo completo, tal cual. Si hay parcial, también debe haber audiencia. Audiencia que tiene que tomar el juez. Sí. No sé cómo es acá, pero en La Plata no la toman los Los jueces, ¿saben? consejeros de familia. Sí, está mal. ¿Qué dice el 438? Pero bueno, es muchísimo. Eh, Preguntas. Una madre de un niño de 2 y 8 años puede pedir atribución de la vivienda en una convivencia no registrada. Y así a simple vista no sé si es eso solo, hay que ver si es una madre que está abocada exclusivamente al cuidado de esos dos niños, porque no siempre es un criterio de preferencia frente al otro, pero hay que analizar eso, más la situación económica de cada uno, las posibilidades de conseguir otra vivienda. Para uniones convivenciales es igual. La diferencia en uniones convivenciales es que el uso de la vivienda no es por tiempo indeterminado y es más excepcional el análisis del. Pero así a simple vista con eso solo no alcanzaría. O sea, solo por ser madre. Está buena esa. Vamos a forzar madre. ¿Listo? No sé si alguien más. Ese es el chat. Si alguien más quiere preguntar algo, ¿no? Bueno, Bueno, cerramos por hoy entonces. muchas gracias a Gracias. todos. Gracias. Gracias.